Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima Matías Morales, soy estudiante de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria Benito Juárez en la ciudad de Chaucingo, Puebla. El capítulo que yo les voy a explicar el día de hoy es el capítulo 67 del libro Gaitonijal de la 14ª edición y el tema se llama Trastornos gastrointestinales. Los temas que vamos a abordar son qué son los trastornos gastrointestinales, cuál es el factor detonante, la deglución y el esófago, estómago, intestino delgado, el intestino grueso y las generalidades del tubo digestivo. Tenemos también que los trastornos de la deglución y del esófago van de dos maneras, que es la parálisis del mecanismo de la deglución y la acalasia y el megaesófago. Estas dos condiciones llegan a tener un trastorno. Las causas de la encefalitis es por virus, bacterias, parásitos que afectan al cerebro. Los detonantes son el arbovirus, herpes simple, rabia y sarampión. La poliomielitis se contagia por una persona infectada que la contrajo tras vivir en un entorno con malas condiciones sanitarias. La poliomielitis es un virus que afecta a los nervios de la médula espinal. Un ejemplo de ello, como lo tenemos en las imágenes, de cómo llega a cambiar fisiológicamente el cuerpo de una persona tras ser invadido por una afección bacteriana a un virus que puede dañar el buen funcionamiento del cuerpo.
Ok, aquí hablaremos sobre los factores de la parálisis del mecanismo de la deglución, que en este caso estaríamos hablando del quinto par craneal, que es el nervio trigémino, que este inerva al músculo temporal, al músculo masentérico y la articulación temporomandibular. También se llega a dar por la lesión del sexto par craneal y en la lesión del par número 10. Esto es el hipoglosio y el glosofaringio. Y hay un ejemplo más detallado, es en esta imagen que tenemos, que es la masticación, la formación del bolo alimenticio, la propulsión lingual, el sello nasopalatino, la contracción faríngea y el cierre de la epiglotis y la apertura del esfínter esofágico. Por tanto, la úlcera péptica puede desarrollarse de dos maneras o de dos vías. La primera es el exceso de secreción de ácido y pepsina producidos por la mucosa gástrica. La segunda vía es la disminución de la capacidad de la barrera de la mucosa digestiva para proteger a los tejidos frente a las propiedades digestivas del complejo del ácido y de la peptina. Una de las causas más específicas de la úlcera péptica en el ser humano es derivada de la infección bacteriana por el Helicobacter pylori, que ésta llega a romper la barrera mucosa gastroduodenal y estimula la secreción de ácidos gástricos. Otra enfermedad que tenemos es la calasia, que es una afección muy poco común, ya que muchas veces se llega a confundir con el reflujo esofágico porque llega a dañar los nervios. Los músculos del esófago tienden a tener dificultad para empujar los alimentos sólidos y líquidos hacia el estómago, provocando la acumulación en el esófago, que con el tiempo de meses, incluso años, el esófago se llega a dilatar tanto hasta el punto de almacenar 1 litro de alimento, causando infecciones pútridas. Esto quiere decir por el estancamiento de alimentos que se llegan a pudrir en esa parte del esófago. Causa dolores intensos, llegando incluso a perforar el esófago y llevando a la muerte del paciente. Las características del megaesófago, la deglución es casi imposible por la lesión del plexo mientérico, afectando a 2/3 partes de la porción interior del esófago e inhibiendo la relajación receptiva al estar saturado de alimentos. Aquí tenemos estas dos definiciones de lo que la diferencia de una enfermedad una de la otra. Por tanto, la úlcera péptica puede desarrollarse de dos maneras o de dos vías. La primera es el exceso de secreción de ácido y pepsina producidos por la mucosa gástrica. La segunda vía es la disminución de la capacidad de la barrera de la mucosa digestiva para proteger a los tejidos frente a las propiedades digestivas del complejo del ácido y de la peptina. Una de las causas más específicas de la úlcera péptica en el ser humano es derivada de la infección bacteriana por el Helicobacter pylori, que ésta llega a romper la barrera mucosa gastroduodenal y estimula la secreción de ácidos gástricos. Se han realizado varios experimentos para poder encontrar un tratamiento eficaz para las úlceras pépticas, y tras varios estudios realizados con pacientes enfermos con esta enfermedad, se encontraron dos formas. La primera es inhibir con algún antihistamínico y con la ayuda de otros agentes para destruir las bacterias infecciosas, y la segunda manera es la administración de un fármaco supresor de la secreción de ácido. En especial hablaríamos de la ranitidina. Con este hicieron el procedimiento, que es un agente antihistamínico que bloquea el efecto estimulador de la histamina sobre los receptores de hidrógeno, de manera que las glándulas gástricas reducen una secreción ácida de entre un 70 a un 80%. Este enfoque fisiológico del tratamiento ha demostrado ser eficaz en la mayoría de los pacientes, pero en algunos casos el estado del paciente es tan grave que llega a presentar hemorragias masivas por las úlceras que ya tiene presentes, y se debe actuar de una manera drástica, interviniendo en una cirugía, que estaríamos hablando en este caso de la extirpación de la parte del estómago o de la sección de la sección de dos nervios vagos que inervan la estimulación parasimpática en las glándulas gástricas. Vamos a hablar sobre la gastritis, que es una inflamación de la mucosa gástrica que puede ser solo superficial y por tanto un poco no nociva, dependiendo el tipo de gravedad que llegamos a presentar y dependiendo también los factores de edad y los estilos de vida. Aquí nos dice que influye mucho la ingesta de alimentos irritantes. Estos lesionan la barrera protectora de la mucosa gástrica. Este es algo como que muy común, lo que llegamos a saber, o superficial que llegamos a saber sobre las causas de la gastritis.
¿Qué es la gastritis atrófica? Aquí nos habla que el factor detonante es una bacteria llamada Helicobacter pylori que daña la mucosidad gástrica que protege el revestimiento del estómago. Otro tipo de trastorno es la gastritis crónica, que puede producir una atrofia gástrica y pérdida de secreciones del estómago. Se cree también que algunas personas desarrollan una autoinmunidad frente a la mucosa gástrica que provoca atrofia con el tiempo. Otra de ellas es la acloridia, que es cuando el estómago ha dejado de secretar ácido clorhídrico y se diagnostica cuando el pH de las secreciones gástricas no disminuye de su nivel máximo, que es de 6.5. Este es el nivel máximo en el que puede trabajar, y cuando se hace un estudio es el nivel que se maneja, ya sea que disminuye o aumenta, pero no tiene que pasar de ese factor. Continuamos con otro trastorno. En este caso vamos a hablar sobre la atrofia gástrica, que bien esta enfermedad puede provocar un tipo de anemia que se llama pernicosa, que está acompañada con la frecuencia de la acloridia y con la atrofia gástrica, es lo que desencadena. Esto debido a que las secreciones gástricas normales contienen una glucoproteína llamada factor intrínseco, que es sintetizada por las mismas células parietales que produce el ácido clorhídrico. Esto es muy importante de saber, ya que debe existir un factor intrínseco para que se pueda observar adecuadamente la vitamina B en el duodeno. Este factor intrínseco se combina con la vitamina B en el estómago y la protege de la digestión y de la difusión que lleva a su paso en el proceso del quimo y todo esto por el intestino delgado. Cuando el complejo formado por la vitamina B y el factor intrínseco llegan al ilion terminal, el factor intrínseco se une a los receptores de la superficie epitelial del ilion, lo que permite la absorción de la vitamina B. Esto es lo que, en pocas palabras, permite una buena absorción, pero es muy importante saber bien o recalcar que si falta el factor intrínseco, la cantidad de vitamina B absorbida apenas alcanzará un 1% de 50, que es el valor normal. Y cuando el factor intrínseco no es complementado, se llega a complementar con una dieta, pero muchas veces no se consigue porque la cantidad que aporta es muy baja, no es suficiente, y dando como resultado esto es la mala maduración de los eritrocitos jóvenes, que estos son formados en la médula ósea y al no haber todo este proceso, pues llega a ocasionar la anemia pernicosa. Otro trastorno que tenemos es la pancreatitis aguda, que esta es una afección fibrótica e inflamatoria aguda asociada con los cálculos biliares, o también otro factor es el consumo excesivo de alcohol. Este es un detonante más común, o es una de las razones por las cuales hay está más presente la pancreatitis crónica en personas que son alcohólicas. Otro factor que puede contribuir a la pancreatitis es el tabaquismo y las concentraciones elevadas de los triglicéridos. Otra es la obstrucción de la ampolla de váter por un calco biliar. Entre ambas provocan más del 75% de todos los casos de la pancreatitis aguda. Esto debido a que cuando un cálculo biliar bloquea la ampolla de váter, se obstruyen simultáneamente el conducto coledo y el colédoco, y esto debido a que las enzimas pancreáticas que se almacenan en los conductos y en los acinos del páncreas, estas enzimas no se digieren bien porque trabajan con mayor fluidez o mayor rapidez, y esto es anormal para el propio páncreas, y de tanto esfuerzo, de tanto golpe, pierde la forma, y este es un daño permanente, por lo que pierde su capacidad para secretar enzimas digestivas. Hablaremos sobre el tema de la mala absorción de la mucosa en el intestino delgado. Esto se debe a que en ocasiones el intestino delgado no puede absorber correctamente los nutrientes, aunque estos se encuentren muy bien digeridos, y esto se conoce por varias enfermedades capaces de reducir la absorción de la mucosa, que suelen agruparse bajo el epígrafe general del EXPRUE. También se observan defectos en la observación cuando se extirpan grandes porciones del intestino delgado, o un ejemplo más detallado que nos habla el Guyton en el capítulo 67 es la enfermedad del viajero,
que se da por comer en distintos lugares, ya sea por los condimentos que llegan a usar o el tipo de cocción que tiene cada alimento, llega a generar estos cambios en la flora intestinal y producen este tipo de, digamos que son un acto reflejo y pues provocan este tipo de malestares. Un ejemplo rápido, yo les puse la enfermedad celíaca, que esta es una reacción inflamatoria autoinmune que afecta la mucosa del intestino delgado en pacientes que la padecen ya sea genéticamente o por algún trastorno hereditario. Y continuamos hablando sobre un trastorno del intestino grueso. En este caso vamos a hablar sobre la del megacolon, que esta nos dice que a veces el estreñimiento es tan intenso que la persona solo defeca una vez cada varios días, incluso una vez a la semana. Esto debido a que hay una ausencia completa de células ganglionarias en el plexo hemisférico de un segmento del sigma, dando como resultado también en ocasiones la diarrea. En este caso vamos a hablar que la diarrea son movimientos rápidos de materia fecal a través del intestino grueso que a veces no podemos siquiera controlarlo, solamente se dan. Esto debido a alguna infección bacteriana. Y un ejemplo para identificarlo es yendo a nuestra escala de Bristol, que esta es una herramienta muy importante y de mucha ayuda, porque dependiendo de la forma de las evacuaciones se va a determinar qué tipo de bacteria podríamos llegar a tener o si estamos mal hidratados. Ahora hablaremos sobre la entiritis. Esto significa que hay una infección en el intestino y suele ser causada por virus o bacterias encontradas en la vía intestinal. Un ejemplo que es en la diarrea infecciosa habitual, conocemos, donde la parte más afectada es el intestino grueso y la porción distal del ilion. La mucosa de la región infectada daña el ritmo de la secreción y esta aumenta demasiado, dando como resultado la producción de grandes cantidades de líquido para arrastrar a los gérmenes hacia el ano y al mismo tiempo genera potentes movimientos de propulsión que la hacen avanzar. Es en ocasiones lo que hablamos como la diarrea de urgencias o la que te agarra en el momento y pues tienes la necesidad urgente de ir al baño. Son los trastornos generales del tubo digestivo, que son los vómitos y las náuseas. Bien, empezamos que los vómitos son impulsos nerviosos que se transmiten por las vías aferentes, tanto vagales como simpáticas, a varios núcleos distribuidos por el tronco del encéfalo, especialmente en el área postrema, que en conjunto se conocen como el centro del vómito. Desde ahí, los impulsos motores transmiten desde el centro del vómito por los pares craneales 5, 7, 9, 10 y 12 a la parte alta del tubo digestivo, por los nervios vago y simpáticos a la parte inferior y por los nervios raquídeos al diafragma y a los músculos abdominales. Todo esto tiene un mecanismo para poder producir lo que es el vómito. Vamos a hablar sobre el proceso del vómito. Este es un proceso también conocido como antiperistaltismo, que significa lo que los movimientos peristálticos se dirigen hacia la parte superior del tubo digestivo en lugar de la parte inferior. Estos movimientos comienzan incluso en regiones tan alejadas del estómago como lo es el ilion, y las ondas peristálticas retroceden por el intestino a una velocidad de 2 a 3 centímetros por segundo. Este proceso puede propulsar una gran cantidad de contenido intestinal del duodeno y del estómago en un periodo de 3 a 5 minutos. Es por eso que cuando es tan fuerte el movimiento, que es cuando sentimos nada más las arcadas y es la sensación de ir corriendo al baño. En un principio se